Segunda de Samuel capítulo 23. Estas son las últimas palabras de David. David, hijo de Isaí. David, el hombre que fue elevado tan alto. David, el hombre ungido por el Dios de Jacob. David, el dulce salmista de Israel declara: El Espíritu del Señor habla por medio de mí. Sus palabras están en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo: El que gobierna con justicia y gobierna en el temor de Dios es como la luz de la mañana al amanecer, como una mañana sin nubes, como el brillar del sol sobre la hierba nueva después de la lluvia. ¿Acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Sí, ha hecho un pacto eterno conmigo. Su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan, porque desgarran la mano que los toca. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam, el Acmonita, quien era el líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos les hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Siguió matando a los filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada. Y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. El siguiente en rango era Sama, hijo de Age, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Lei y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. Cierta vez, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampando en el valle de Refaim. Los tres, que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo: cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén. Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela. De manera que David no la tomó. Estos son los ejemplos de las hazañas de los tres. Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta que se hizo tan famoso como los tres. Abisai era el comandante y el más famoso de los 30, aunque no era uno de los tres. Estaba también Benaía, hijo de Joiada, un valiente guerrero de Cabseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta un hoyo y lo mató. Otra vez, armado solamente con un palo, mató a un imponente guerrero egipcio que estaba armado con una lanza. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Hazañas como estas hicieron a Benaía tan famoso como los tres, los guerreros más valientes.
Recibió más honores que los demás miembros de los 30, aunque no era uno de los 3. Además, David lo nombró capitán de su escolta. Los demás miembros de los 30 incluían a Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Sama de Arod, Élica, hijo de Arod, Eles de Pelón, Ira, hijo de Iques, de Tecoa, Ibiezer de Anatot, Sibecai de Usa, Salmón de Ao, Sarai de Netofa, Eled, hijo de Baaná de Netofa, Itaí, hijo de Ribai de Gibea, de la tierra de Benjamín, Benaía de Piratón, Urai de Naale Gaas, Abi-Albón de Araba, Asmavet de Baurim, Eliaba de Saalbón, los hijos de Jasén, Jonatán, hijo de Sage de Arar, Ayam, hijo de Sarar de Arar, Elifelet, hijo de Asbai de Macca, Eliam, hijo de Aitofel de Gilo, Esro de Carmelo, Paraai de Arba, Igal, hijo de Natán de Soba, Bani de Gad, Selec de Amón, Naarai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira de Jatir, Gareb de Jatir, Urías elitita. En total eran 37. Segunda de Samuel capítulo 24. Una vez más, el enojo del Señor ardió contra Israel y provocó que David les hiciera daño al levantar un censo. Ve y cuenta a las personas de Israel y Judá, le dijo el Señor. Entonces el rey les dijo a Joab y a los comandantes del ejército: hagan un censo de todas las tribus de Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, para que yo sepa cuánta gente hay. Pero Joab le respondió al rey: que el Señor su Dios le dé vida para ver 100 veces más personas de las que hay ahora. Pero ¿por qué, mi señor el rey, quiere usted hacer tal cosa? Sin embargo, el rey insistió en que levantaran el censo. Así que Joab y los comandantes del ejército salieron y contaron al pueblo de Israel. Primero cruzaron el Jordán y acamparon en Aroer, al sur de la ciudad en el valle, en dirección a Gad. Luego fueron a Jazer, después a Galaad en la tierra de Tahtim Otzi, y a Danjaán y hasta Sidón. Luego llegaron a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente fueron al sur de Judá, aún hasta Beerseba, habiendo recorrido toda la tierra durante 9 meses y 20 días. Regresaron a Jerusalén. Joab informó el número de personas al rey. Había en Israel 800,000 guerreros competentes que podían manejar una espada, y además 500,000 en Judá. Pero después de haber levantado el censo, a David le comenzó a remorder la conciencia, y le dijo al Señor: he pecado grandemente por haber hecho este censo. Señor, te ruego que perdones mi culpa por haber cometido esta tontería. A la mañana siguiente, la palabra del Señor vino al profeta Gad, quien era el vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David, esto dice el Señor, te doy 3 opciones, escoge uno de estos castigos y yo te lo impondré. De modo que Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿vas a elegir 3 años de hambre en toda la tierra o 3 meses de huir de tus enemigos? ¿O 3 días de una terrible plaga por todo el país? Piénsalo bien y decide qué respuesta debo darle al Señor quien me envió. Estoy en una situación desesperada, le respondió David a Gad. Mejor que caigamos nosotros en las manos del Señor, porque su misericordia es grande, y que no caiga yo en manos humanas. Por lo tanto, el Señor mandó una plaga sobre Israel, esa mañana que duró 3 días. Un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur.
Sin embargo, cuando el ángel se disponía a destruir Jerusalén, el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte: «Detente, ya es suficiente». En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Arauna el Jebuseo. Cuando David vio al ángel, le dijo al Señor: «Soy yo el que pecó e hizo el mal, pero estas personas son tan inocentes como ovejas. ¿Qué han hecho? Que tu enojo caiga sobre mí y mi familia». Ese día Gad fue a ver a David y le dijo: «Sube y edifica un altar al Señor en el campo de trillar de Arauna el Jebuseo». Así que David subió para hacer lo que el Señor le había ordenado. Cuando Arauna vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. «¿Por qué ha venido mi señor el rey?», preguntó Arauna. David le contestó: «Vine a comprar tu campo de trillar y a edificar allí un altar al Señor, para que Él detenga la plaga». «Tómelo, mi señor el rey, y úselo como usted quiera», le respondió Arauna a David. «Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada, y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio». Pero el rey le respondió a Arauna: «No, insisto en comprarlo. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada». De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Salmos 149. Alabado sea el Señor. Canten al Señor una nueva canción. Canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh Israel, alégrate de tu Creador. Oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey. Alaba su nombre con danza y acompáñala con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria. Que los fieles se alegren de que Él los honra. Que canten de alegría mientras descansan en sus camas. Que las alabanzas de Dios estén en sus labios y tengan una espada afilada en las manos, para tomar venganza contra las naciones y castigar a los pueblos, para encadenar a sus reyes con grilletes y a sus líderes con cadenas de hierro, para ejecutar el juicio que está escrito contra ellos. Este es el privilegio glorioso que tienen sus fieles. Alabado sea el Señor. Segunda de Corintios capítulo 10. Yo, Pablo, que cuando estoy entre ustedes soy ciertamente humilde, pero atrevido cuando estoy lejos de ustedes. Les ruego esto por la bondad y dulzura de Cristo. Les ruego que, cuando esté entre ustedes, no tenga yo que actuar con la osadía que estoy resuelto a utilizar contra los que creen que actuamos según los criterios humanos. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estamos listos para castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes llegue a la perfección. Ustedes se fijan solo en la apariencia de las cosas, pero si alguno está convencido de que es de Cristo, piense bien en esto que le digo, que así como Él es de Cristo, también nosotros somos de Cristo. No me avergüenzo
vergüenza el jactarme una vez más de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para la edificación de ustedes y no para su destrucción. No quiero dar la impresión de querer asustarlos por carta. Hay quienes dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que mi presencia física es débil y que mis palabras no valen nada. Quienes eso dicen deben tener en cuenta que, así como somos con palabras y por carta, cuando estamos lejos, así también lo seremos en los hechos, cuando estemos entre ustedes. Nosotros no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con quienes se alaban a sí mismos. Cuando ellos se miden con sus propias medidas y se comparan unos con otros, no demuestran buen juicio. Nosotros no vamos a jactarnos de manera exagerada, sino que nos ceñiremos a los límites establecidos por Dios, que llegan también hasta ustedes. Si antes no hubiéramos llegado hasta ustedes, podría decirse que nos hemos extralimitado, pero fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que a medida que crezca la fe de ustedes, esperamos ser engrandecidos entre ustedes, siempre dentro de nuestros límites. También anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin incursionar en la obra de otro, para no jactarnos en los trabajos ajenos. Pero si alguno quiere jactarse, que lo haga en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino que aquel a quien Dios alaba.